Vamos a desarrollar la última unidad de nuestro programa, la unidad 1.9. Es una unidad, la verdad que es bastante larga, es por eso que yo desdoblo esta unidad en dos partes. La primera parte es la que voy a desarrollar en la clase de hoy. De por sí, les adelanto que esta clase va a ser larga. Esta es la unidad más larga de todo nuestro programa. La segunda parte la voy a desarrollar la próxima semana. Esta unidad es el compendio de todo lo que nosotros aprendimos durante el año. Es la unidad más importante porque corresponde al conocimiento que el alumno adquirió durante todo el primer y segundo semestre dirigido a la práctica. La unidad 1.9 habla del reconocimiento de las piezas dentarias. Esta unidad tiene dos componentes en nuestra materia. Un componente teórico, que es el que vamos a desarrollar, a iniciar el desarrollo en la clase de hoy, en donde vamos a entender cómo se realiza el reconocimiento de dientes naturales, y tiene un componente práctico en el cual todo lo que nosotros aprendamos en esta parte teórica la tenemos que dirigir a la parte práctica. Y es tan importante esta actividad, este reconocimiento de piezas dentarias, que básicamente es la que puede evaluar el conocimiento del alumno de todo lo que se aprendió en anatomía dentaria. ¿Por qué? Porque para reconocer una pieza dentaria tenemos que haber asimilado todos los conocimientos acerca de las formas, las características de los dientes, los caracteres comunes y sobre todo la parte descriptiva de los dientes, porque difícilmente voy a poder reconocer a una pieza dentaria si no sé cómo es morfológicamente esa pieza dentaria. Y es tan importante, una vez más, esta actividad, este reconocimiento de piezas dentarias, que implica todo un examen. El examen de reconocimiento de piezas dentarias, el examen de diagnóstico de piezas dentarias, como le llamamos nosotros también, es un examen que ustedes van a rendir no solamente en el segundo parcial, en el segundo examen parcial es la mitad de la nota del segundo examen parcial, sino también en el examen final. Es decir, que nosotros incluimos esta actividad como corolario y como conclusión de todo lo aprendido. En el examen final, les adelanto, vale la mitad del puntaje del examen final. De 40 puntos, 20 puntos son de reconocimiento de piezas dentarias. ¿Por qué la importancia y por qué tanta puntualidad acerca de la exigencia del conocimiento de esta unidad? Es porque es la que demuestra todo lo aprendido por parte del alumno. Porque un alumno que sabe reconocer a un diente natural, ya sea permanente como también temporario, es un alumno que aprendió y que tiene los conocimientos por lo menos mínimos de anatomía dentaria. Así que esta unidad es tan importante que se desarrolla al final, justamente cuando ya pudimos asimilar todo lo que se refiere a las individualidades y a las generalidades de los dientes. Lo que nosotros vamos a hacer no solamente es desarrollar esta unidad, lo que yo voy a hacer es desarrollar esta unidad desde el punto de vista teórico, y esto les tiene que servir para la parte práctica, porque no solamente vamos a desarrollar en forma teórica este reconocimiento de piezas dentarias, sino que lo vamos a aplicar a la práctica, y la próxima semana vamos a practicar este reconocimiento. No se les puede tomar un examen sin haber practicado previamente. Y esta actividad la realizamos con dientes naturales, partiendo de la base de que la anatomía que presenta un diente natural no necesariamente es la misma que nosotros vimos en un dibujo, en una imagen, porque ver a un diente natural realmente es en miniatura, es un diente pequeño, es tratar de entender qué fue lo que nosotros tratamos de describir de cada una de las piezas dentarias, pero a título natural. Por eso es que la única manera de poder reconocer a una pieza dentaria, evidentemente, es no solamente haber aprendido toda la anatomía de los dientes, sino también observar a las piezas dentarias, porque de tanto ver, observar, mirar, se puede identificar a un diente. Bueno, para reconocer a una pieza dentaria, evidente que el requisito principal es conocer la anatomía de los dientes, es decir, no solamente habernos informado y haber conocido durante todo este año cuáles son las características generales de los dientes, sino también las características individuales. Reconocer una pieza dentaria es identificar correctamente a un diente, no es adivinar una pieza dentaria. Hay que tomar en cuenta desde el punto de vista práctico que se están jugando un examen, y no solamente un examen parcial, sino un examen final. Quiere decir que el reconocimiento debe ser correcto, detallado, para poder tener yo aprobada esta materia y aprobada esta actividad en particular. Por eso es importante que todo lo que nosotros hayamos aprendido
acerca de la morfología de las piezas dentarias, los caracteres comunes, individuales y también, y sobre todo, diría yo, los caracteres diferenciales entre los dientes, es lo que a la larga me va a poder permitir identificar correctamente o reconocer correctamente a una pieza dentaria. Esto es importante a tener en cuenta porque, si bien es cierto, nosotros ya desarrollamos gran parte del contenido que se refiere a morfología de los dientes, descripción anatómica de los dientes, incisivos, caninos, premolares en el primer semestre, molares y dientes temporarios en el segundo semestre. La verdad que el reconocimiento incluye a todos los dientes, ¿eh? A todos los dientes, y tenemos que ser capaces de poder reconocer a todas las piezas dentarias. Tomando en cuenta lo que nosotros vamos a hacer, que es rendir ese examen. ¿Cómo es el examen? Bueno, cada alumno va a recibir un frasquito con 5 piezas dentarias, 5 dientes naturales. De esos 5 dientes, 3 de ellos son permanentes y 2 de ellos son dientes temporarios o primarios. Y van a rendir con una planilla que ya en la próxima clase les voy a indicar cómo se utiliza. De tal manera que con esa planilla y con esos 5 dientes ustedes tienen que reconocer debidamente y básicamente identificar perfectamente a la pieza dentaria. Cada diente tiene un puntaje. El examen va a tener un puntaje tanto en el parcial como en el examen final. Ahora, para poder reconocer a un diente, no es solamente saber cómo son los dientes, sino es importante que ustedes sepan razonar de una manera que les permita evitar el mínimo error, porque hay que saber reconocer a un diente, hay que mirar, hay que observar, pero hay que saber cómo hacerlo. Por eso existen métodos para el reconocimiento de piezas dentarias. ¿A qué se refiere esto? A la manera que ustedes tienen que razonar para poder identificar a una pieza dentaria. Cuando nosotros observamos una pieza dentaria, nosotros vemos lo que tiene ese diente y razonamos y tratamos de identificar en base a la anatomía que incluye esa pieza dentaria. En eso consiste el primer método, el método incluyente, en el cual nosotros identificamos a un diente mediante la observación de los datos que nosotros podemos visualizar en esa pieza dentaria. Ejemplo, yo tomo un diente, que sé que por el tamaño es un diente permanente. Veo que tiene un borde recto y una sola raíz, todo me indica pensar que se trata de un incisivo. Y noto, por ejemplo, que tiene una corona larga cervicoincisalmente y muy estrecha mesiodistalmente. Eso me sugiere que se trata de un incisivo inferior. Es decir, yo razono en base a lo que veo de la forma de la cara vestibular o labial, por ejemplo, de ese diente. Y a partir de ahí empiezo a reconocer a la pieza dentaria. En eso consiste el método incluyente. Identifico al diente por lo que veo en ese diente, por lo que incluye la anatomía de ese diente. Otro método para reconocer la pieza dentaria es descartando opciones. Es muy válido. La verdad es que para poder reconocer a un diente yo tengo que llegar desde lo más grande a lo más pequeño. Y una de las mejores maneras de identificar y de llegar al punto es tratar de descartar opciones. Es decir, yo razono en base a lo que no tiene ese diente. Ese es, y en eso consiste el método excluyente. Se procede por eliminación o por descarte. Es decir, que yo razono y trato de llegar al reconocimiento en base a lo que no presenta esa pieza dentaria. No se observan el mismo caracteres que deberían ser constantes en dicha pieza dentaria. Voy a volver al ejemplo anterior. Yo vi que era un incisivo y la forma me sugiere que es un incisivo inferior. Busco la cara lingual y veo que no hay rebordes marginales marcados, cresta marcada, cingulum marcada. Esa es una característica, una característica propia de los incisivos superiores, tener la cara palatina con los elementos anatómicos marcados. Quiere decir que al no ver yo esos elementos marcados, quiere decir que puedo pensar que no se trata de los incisivos superiores. Es decir, que yo descarto la opción de que se trate de un incisivo superior porque no presenta elementos anatómicos marcados en su cara palatina o lingual, porque todavía no sé si es superior o inferior. Pero en todo caso, yo puedo descartar la opción de los incisivos superiores por esa característica que no veo. En eso consiste el método excluyente. Se razona por lo que no presenta el diente y se descartan las opciones correspondientes.
Y la mejor manera de razonar es, evidentemente, en base a lo que tiene y a lo que no tiene el diente, ¿eh? Es el método mixto, que es la combinación del método incluyente, que yo razono por lo que observo en el diente, y el método excluyente, yo descarto opciones por lo que no veo en ese diente. Y si vamos al ejemplo anterior, bueno, yo veo que la anatomía, la forma que tiene la cara vestibular, la corona larga y finita, me sugiere que es un incisivo inferior. Descarto de que se trate, ese es el método incluyente, descarto de que se trate de un incisivo superior porque no veo rebordes marginales marcados, ¿eh? Estoy casi en presencia ya definitiva de un incisivo inferior, y veo, por ejemplo, que el cingulum está torcido hacia un lado, y eso ya me sugiere que se trata de un incisivo lateral inferior. Así que de esa manera yo voy llegando prácticamente al consenso de decir, bueno, se trata de un incisivo lateral inferior, y a partir de ahí determino el lado del diente. Bueno, estos son, si bien es cierto, son métodos para razonar. El razonamiento es inconsciente. Cuando ustedes hacen este reconocimiento, tienen que ir razonando, ya sea por lo que ven como por lo que no ven, pero no se van a detener a pensar, bueno, voy a usar el método incluyente, voy a usar el método excluyente. Eso se hace inconscientemente, pero lo tienen que hacer y tienen que tener un tiempo límite, porque este examen tiene cierto tiempo de duración, 20 minutos, 25 minutos con la observación, y con todo lo aprendido y practicado yo debería llegar al reconocimiento. Por eso es importante razonar de una manera rápida, y es por eso que tenemos que practicar este reconocimiento de piezas dentarias. Ahora, los datos anatómicos que nos presentan los dientes. Nosotros en anatomía dentaria ya estudiamos la parte descriptiva, y no solamente estudiamos la porción coronaria de un diente. Por eso cuando yo les describía los dientes, no solamente les describía la porción coronaria, sino también la porción cervical y la porción radicular, que es tan importante como la porción coronaria. Pero el día en que yo tenga que hacer el reconocimiento de mis dientes, y yo veo al diente, lo recomendable siempre es observar los datos que nos ofrece la corona. ¿Por qué? Porque la porción radicular está incluida en una zona en donde hay muchas modificaciones. De hecho, ustedes saben que la calcificación de las raíces se produce mucho tiempo después. Y es una zona en donde ocurren modificaciones. La corona, en cambio, no. Porque la corona está recubierta por un tejido altamente resistente, que es el esmalte. Y salvo que el paciente haya masticado o haya fracturado los dientes, normalmente son pocos los desgastes o los cambios que pueda sufrir la corona. Básicamente es una porción que no sufre muchas modificaciones. Por eso, siempre es recomendable, y atiendan bien este detalle. ¿Van a hacer un reconocimiento? Miren la corona primero. Los datos se observan primero en la corona. Las caras libres, las caras proximales. Si es un diente posterior, inicien incluso por la cara oclusal. Después se van hacia la porción cervical. Y último, y dejen para el final la porción radicular. Un ejemplo que yo suelo dar todos los años. Hay alumnos que para identificar el lado buscan inmediatamente la raíz, porque sabemos que la raíz, el tercio apical, se inclina hacia distal. Sí, eso es cierto, pero yo he visto muchas piezas dentarias cuyas raíces se inclinan hacia mesial. Y si justo a ustedes les toca un diente cuya raíz se inclina hacia mesial, no es la tendencia general, pero puede pasar. Y no pueden jugarse por una zona en donde hay modificaciones para decir este diente es derecho o izquierdo, porque si se equivocan en el lado, igual se están equivocando en todo el diente. Por lo tanto, yo tengo que encontrar en todo caso las referencias que me lleven al diagnóstico, al reconocimiento en la corona, en la línea cervical, que seguramente voy a encontrar varios. Y dejo la raíz para datos de confirmación. Por eso siempre se han de preferir los datos que se observan en el examen coronario y o cervical. En todo caso, coronario primero y cervical después. Y los datos radiculares son datos accesorios o de confirmación. Les voy a decir más. Si la corona les dice, por ejemplo, que el diente es derecho y la raíz les dice que el diente es izquierdo, háganle caso a la corona. La corona no les va a fallar porque la corona tiene varios elementos anatómicos propios y característicos con las diferencias entre mesial y distal, que es la raíz. Por eso, la raíz, la porción radicular, nos brinda datos accesorios o de confirmación. Dicho esto, cuando realicen el reconocimiento de piezas dentarias, vean la corona. Y hay un grupo dentario, que cuando llegue a ese grupo me voy a referir, hay un solo grupo dentario en donde sí les recomiendo mirar primero la raíz
incluso antes que la corona, pero cuando lleguemos a ese grupo les voy a especificar por qué. Mientras tanto, estamos aprendiendo a reconocer, así que hay que mirar primero la corona, hay que ver todo lo que se observa en la corona, hay que razonar, ya sea por el método incluyente, excluyente o mixto, para llegar al diagnóstico, al reconocimiento a nivel de la corona, y dejo la porción radicular para confirmar. Los datos anatómicos que nos ofrece un diente son de dos tipos. Otra cuestión que es importante tomar en cuenta, porque nosotros estudiamos a los dientes desde el punto de vista general. No, los dientes no son matemáticos ni mucho menos. Algunos pueden tener alguna variación u otra cosa, pero por lo menos hablamos de tendencias generales. Y los datos anatómicos que presentan los dientes en esa tendencia general son dos tipos de datos. Hay elementos anatómicos que son constantes y hay elementos anatómicos que son persistentes. ¿Cuál es la diferencia? Los elementos o los datos anatómicos constantes son aquellos datos que se presentan siempre en una determinada pieza dentaria, pero que pueden faltar también. Es decir, que no necesariamente se presentan en un 100% de los casos. Ejemplo, el agujero ciego del incisivo lateral superior. El agujero ciego, esa famosa fisura que hay en la cara palatina, en el incisivo lateral superior, es un elemento anatómico que cuando aparece lo hace en el incisivo lateral superior constantemente, va a aparecer en el incisivo lateral superior permanente. Pero hay situaciones en donde ese agujero ciego no aparece. Y por el hecho yo, por ejemplo, de observar un incisivo lateral superior, que yo creo que es el incisivo lateral superior, y veo en la cara palatina y no observo el agujero ciego, no quiere decir que yo tenga que descartar la opción de que se trata del incisivo lateral superior. Puede ser porque yo sé que el agujero ciego es un dato constante. No aparece siempre. Otro elemento anatómico constante, por ejemplo, es el tubérculo de Carabelli. El tubérculo de Carabelli es un tubérculo accesorio que aparece en el primer molar superior permanente, pero no aparece en todos los casos. Cuando aparece, aparece en el primer molar superior permanente. Pero si no aparece, y yo creo que es un primer molar, no tengo que descartar la opción de que se trata de un primer molar porque no tenga el tubérculo de Carabelli. A eso me refiero. Los datos constantes son datos que deben encontrarse siempre en la misma pieza dentaria, de la cual debería ser un elemento morfológico normal, pero no frecuente en todos los casos. Y hay que saber cuáles son estos elementos anatómicos constantes. Y yo les cito un par de ejemplos. Las dos raíces del primer premolar superior, por ejemplo. Es un diente que puede presentar dos raíces, pero también puede presentar una. Por eso es importante saber cuáles son. Y la diferencia con los datos anatómicos persistentes es que estos siempre aparecen. Es decir, que no está expuesto a desaparecer o a cambiar de características. Si uno conoce cuáles son los datos anatómicos persistentes de cada pieza dentaria, aquí está el secreto para reconocer y no equivocarse, por lo menos en el reconocimiento de una pieza dentaria. Ahora, en principio yo no les digo que por un elemento anatómico definan que se trata de uno u otro diente, ¿verdad? Pero con el correr de las prácticas se van a dar cuenta que los datos anatómicos persistentes son los que prácticamente nos indican que se trata de una pieza dentaria. ¿Cuáles son los datos anatómicos persistentes? Son todos aquellos que no pueden desaparecer, que siempre aparecen. Ejemplo, el tubérculo de Zuckerkant de los primeros molares temporarios. El tubérculo de Zuckerkant siempre aparece y va a aparecer en la cara vestibular. Ahí pueden razonar de la siguiente manera. Si ustedes tienen un molar temporario y no ven a ese tubérculo ubicado en el tercio cervical, entonces desechen la opción de que se trata de un primer molar. Porque el primer molar temporario, tanto superior como inferior, siempre presenta el tubérculo de Zuckerkant. Otro elemento o dato anatómico persistente, el puente de esmalte del primer premolar inferior. El primer premolar inferior siempre tiene un puente de esmalte. Si no ven un puente de esmalte en la cara oclusal de un premolar, quiere decir que no se trata del primer premolar inferior. El cingulum que se tuerce hacia distal en el incisivo lateral inferior, otro dato anatómico persistente, porque todos los incisivos laterales inferiores tienen. En fin, vamos a ir estudiando a medida que vayamos entendiendo y estudiando los grupos, que estos son los datos que realmente nos ayudan en un gran porcentaje de casos a reconocer debidamente una pieza dentaria. Y hay que diferenciar en principio estos.
Porque, por ejemplo, si yo tomo un elemento anatómico y pienso que es persistente cuando es realmente constante, ahí me puedo equivocar. Eso es importante que tomen en cuenta justamente para no equivocarse. Bueno, cuando uno empieza con esta actividad, porque no es lo mismo, les vuelvo a repetir, ver un dibujo, ver una imagen, una foto y ver a un diente realmente, como quien dice, en vivo y en directo, lo mejor es que yo valore todo lo que vea. Y no puedo reconocer a un diente por uno o por dos elementos que yo vea. La mayor cantidad de datos que me indican de que se trata de una determinada pieza dentaria, es eso lo que yo voy a utilizar con el correr de las prácticas y con la experiencia que uno gana. Ahí es donde por un elemento anatómico yo prácticamente puedo decir, ah, se trata de un primer premolar superior. Pero cuando nos estamos iniciando en esto, es necesario tomar ciertos recaudos, ser muy precavidos y en todo caso la suma de los detalles anatómicos que me indican de que se trata de uno o dos dientes, un diente en particular, perdón, entonces ahí es donde yo voy a tomar en cuenta. Por eso el juicio debe ser el resultado del balance que arroje la consideración de todos los detalles que están a nuestra disposición. Así que les recomiendo, razonen, piensen en odontología. La odontología es ciencia y vamos a utilizar un método científico para poder reconocer a un diente. ¿Qué es lo que hacemos? La observación. La observación y la aplicación de todo lo que ustedes en la cabeza tienen acerca del conocimiento de los dientes. Y para poder realizar un correcto reconocimiento, ustedes tienen que seguir una secuencia que es recomendable siempre para poder justamente no equivocarnos. Y en este tipo de actividad siempre es mejor ir de lo más grande a lo más específico. Tenemos que ir de lo general a lo particular. Y hay que seguir una secuencia que yo les recomiendo que si ustedes siguen, no se van a equivocar o por lo menos van a minimizar la posibilidad de error. ¿Y qué es ir de lo general a lo particular? ¿Cuál es la secuencia que tengo que seguir para el reconocimiento de piezas dentarias? Vamos al ejemplo práctico. Ustedes van a rendir el examen. En ese examen ustedes van a tener 5 dientes para reconocer. Ya saben, porque se los estoy diciendo, que siempre van a ser 3 permanentes y 2 temporarios. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer cuando yo retiro y cuando voy a reconocer a mis dientes? Tengo que primero separar a los dientes permanentes de los temporarios. ¿Por qué? Porque el razonamiento anatómico de los dientes permanentes no es el mismo para los dientes temporarios. Y hay cuestiones que yo tengo que tomar en cuenta para los permanentes y otras cuestiones para los temporarios. Para no mezclar los conceptos, primero tengo que determinar la dentición en base a lo que yo sé que difiere en un diente permanente y un diente temporario: el color, el tamaño, la forma, todo lo que Figún dice, pero siempre vamos al terreno de lo práctico. Hay una manera muy fácil de reconocer a un diente permanente de un temporario, es el tamaño. Pues cuando se den cuenta, cuando vean a los dientes, van a precisar que los dientes permanentes son muy grandes en relación a los dientes temporarios, o en todo caso, los dientes primarios son muy pequeñitos y difícilmente se confundan con un permanente. Bueno, principalmente por el tamaño, ¿verdad? Están otras cuestiones, pero principalmente por el tamaño. Una vez que yo determine que mi diente es permanente o temporario, a partir de ahí yo tengo que establecer el grupo dentario al cual pertenece el diente, en base a las diferencias entre cada uno de los grupos dentarios. Es decir, yo sé que es permanente mi diente, tengo que primero establecer si es un incisivo, un canino, un premolar o un molar. Y si fuera un diente temporario, yo tengo que establecer si es un incisivo, un canino o un molar. Una vez que yo sé, por ejemplo, que es un incisivo permanente, tengo 4 opciones: 2 superiores y 2 inferiores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Establecer a qué arco dentario primero pertenece ese diente. Determinar si el diente es superior o si es inferior. Esto es fundamental hacerlo primero. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que el diente es superior, casi que inmediatamente tengo que torcer la raíz hacia arriba y tomarlo siempre como un superior. Y lo mismo, si yo sé que es un diente inferior, voy a colocar la raíz hacia abajo y observarlo siempre con la raíz hacia abajo para no equivocarme con el lado posteriormente. Porque no es lo mismo tomar un diente con la raíz hacia arriba y otro con la raíz hacia abajo, porque ahí se invierten las caras proximales. Por eso, primero, una vez que yo ya sé que es un incisivo, un canino, un premolar, un molar,
determino si el diente es superior o inferior por las diferencias anatómicas que vamos a ver entre dientes superiores e inferiores. Recién cuando yo sé que el diente es superior o inferior, determino si es un incisivo, si es central o si es lateral. Si es canino, bueno, en los caninos como son uno en cada hemiarco, lo único que tengo que saber es si es superior o inferior nada más. Si es un premolar, si es primero o si es segundo. Y si es un molar, si es primero o si es segundo. ¿Por qué? Porque terceros molares nosotros no incluimos en el reconocimiento de dientes, porque los terceros molares son dientes muy irregulares, tanto en la porción coronaria como en la porción radicular. Y son dientes que a medida que pasan las generaciones ya no van a aparecer más en el arco dentario, ni superior ni inferior, porque no tienen el espacio requerido para poder aparecer. Por eso es que nosotros no incluimos terceros molares. La verdad es que los terceros molares pasan por ser los más fáciles de reconocer porque son tan irregulares que se hacen fáciles de reconocer desde ese punto de vista, pero como no tienen una anatomía definida, y ustedes están estudiando anatomía definida en los dientes, por eso no los incluimos en el reconocimiento. Quiere decir que nuestro reconocimiento en los permanentes va a ser hasta segundos molares. Entonces, si me toca a mí un molar, primero determino si es superior o si es inferior y después establezco si es primero o si es segundo. Y una vez que yo establecí ya el diente, ¿qué tengo que hacer? Determinar el lado del diente. ¿Y cómo hago para determinar el lado? Estableciendo las diferencias entre la posición de la cara mesial y distal. Establezco dónde está la cara mesial, dónde está la cara distal y a partir de ahí determino si el diente es derecho o izquierdo. Bueno, esto todo está en el texto de Figún, esta secuencia, pero yo le añadí una etapa más, una etapa que nos va a servir para el examen, porque ustedes en el examen van a rendir con una planilla de examen y en esa planilla ustedes tienen que hacer constar algo que yo les dije que vamos a utilizar durante todo el año, que son las nomenclaturas, las notaciones, la de Palmer y la internacional. Quiere decir que allá en el fondo de la página, cuando ustedes hagan el reconocimiento, tienen que establecer la nomenclatura de Palmer y la nomenclatura internacional. No se pueden equivocar en ninguna de estas partes. Porque si ustedes se equivocan en alguna parte, automáticamente están equivocando el reconocimiento. Porque no es lo mismo decir un primer molar superior derecho que decir un primer molar superior izquierdo. Ahí ya automáticamente pasa a ser otro diente. Y si ustedes se equivocan en la nomenclatura, también están errando en el reconocimiento. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es lo que tenemos que practicar justamente y tratar de equivocarnos todo lo posible en las clases de práctica para que el día del examen no nos equivoquemos. Bueno, esta es la secuencia para hacer el reconocimiento. Y aquí vamos a empezar a hacer nuestro reconocimiento. Lo primero que hay que hacer es determinar la dentición y ni siquiera la imagen que yo les muestro en la pantalla hace honor a la verdad. Porque si bien es cierto, ustedes ven a dos dientes permanentes y dos dientes primarios, ver a los dientes primarios reales, así como son, hace que sean de muy fácil reconocimiento, difícilmente se puedan confundir, porque el tamaño de los dientes primarios es diminuto. Y no solo eso, sino que la gran mayoría de los dientes primarios que nosotros tenemos en la cátedra, que ustedes incluso van a conseguir de sus padres, se van a dar cuenta que no tienen porción radicular. La raíz está desgastada, reabsorbida. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los dientes primarios sufren ese proceso de reabsorción radicular, reabsorción o resorción apical. Por eso la mayoría no tienen prácticamente raíz. Eso hace que sean más fáciles de reconocer aún y no confundirlos con un diente permanente. Así que en esta parte de determinar la dentición, no suelo ver yo problemas, o por lo menos no suelo ver grandes problemas, porque es fácil saber cuándo es permanente y cuándo es temporario el diente, por el tamaño principalmente. Y en la clase de hoy vamos a hablar exclusivamente de los dientes permanentes. Y en esta parte les quiero aclarar algo. Yo no voy a recitar la parte descriptiva que ya tuvimos oportunidad de desarrollar en cada una de las clases, tanto del primer como del segundo semestre. Lo que voy a hacer es darles a ustedes los consejos que van a seguir y que les pueden servir en todo caso para poder reconocer debidamente un diente, porque todos los dientes son diferentes, todos los dientes tienen una marca registrada prácticamente, y ustedes tienen que ser capaces de encontrar esa marca registrada. Por eso, las cuestiones que yo les voy a puntualizar son prácticamente para la parte estrictamente del examen, para que no se equivoquen, para que ustedes vean un diente y a la larga de tanto mirar ya puedan identificar a esa pieza dentaria. No son necesariamente las que están en el texto de Figún,
porque Figún desarrolla este capítulo, pero Figún es muy puntual con muchas cosas. Figún habla de grados, de inclinaciones, en fin. El hecho es que ustedes tienen que entender que van a rendir en 20, 25 minutos y que en ese tiempo tienen que saber reconocer a un diente. Vamos a verificar cómo hacer el diagnóstico y el reconocimiento de los dientes permanentes. Lo haremos grupo por grupo, pero primero lo que tenemos que establecer es cómo determinamos el grupo dentario. En la dentición permanente hay 4 grupos dentarios: los incisivos, los caninos, los premolares y molares. Honestamente, tampoco tendría que haber mucha confusión para poder identificar a un determinado grupo. El grupo de los incisivos son dientes que tienen una corona en forma de cuña, que tienen un borde incisal recto, que tienen un volumen vestíbulo palatino, vestíbulo lingual muy poco desarrollado, son dientes muy delgaditos vestíbulo lingualmente, son dientes uniradiculares. Esa es la característica de los incisivos. Los caninos son dientes más voluminosos. Son dientes que presentan un borde incisal con 2 vertientes, porque los caninos tienen una cúspide. Hay veces en donde el borde incisal a veces se desgasta y quiere aparecer recto. Eso depende de cómo está el diente, porque si justo les tocó un canino con el borde incisal desgastado, puede verse ligeramente recto. Pero no se debería confundir con un incisivo. ¿Por qué? Porque los incisivos tienen una cara vestibular convexa pero casi plana. Los caninos tienen una cara vestibular bien convexa, mucha comba, porque son dientes más gorditos, más voluminosos, sobre todo vestíbulo palatinamente o vestíbulo lingualmente en volumen. Son dientes uniradiculares, son dientes que presentan una sola raíz. Entre incisivos y caninos uno diría, si los dos dientes, si los dos grupos son dientes uniradiculares, yo me puedo confundir en la corona, no deberían. El borde incisal en los incisivos es recto y la cara vestibular casi plana. El borde incisal tiene vertientes y la cara vestibular es muy convexa en los caninos. Después están los premolares. Los premolares en muchos países se los llama dientes bicúspides. ¿Por qué? Porque tienen 2 cúspides. Son dientes que presentan una corona cuboidea o una cara oclusal que se denomina cara oclusal simple. ¿Por qué cara oclusal simple? Porque tiene 2 cúspides. Y la porción radicular de los premolares es simple también, porque tienen o son dientes uniradiculares. Aquí hay excepciones, pero las excepciones, tanto a la cantidad de cúspides como a la cantidad de raíces, esas excepciones facilitan el reconocimiento. ¿A qué me refiero? Todos los premolares son dientes bicúspidos, a excepción de uno de ellos, el segundo premolar inferior, que es un diente que puede presentar 3 cúspides. Pero si ustedes ven un premolar, ustedes ya saben que es un premolar, y ven que tiene 3 cúspides, automáticamente se aclara el panorama, porque el único que puede tener 3 cúspides es el segundo premolar inferior. O sea que en vez de complicar el diagnóstico, facilita el diagnóstico. El resto tiene 2 cúspides. Lo mismo con las raíces. Los premolares son todos dientes uniradiculares, a excepción de uno de ellos, el primer premolar superior, que es un diente biradicular, que puede ser biradicular en gran porcentaje de casos. Así que si ustedes ven un diente con 2 cúspides en la cara oclusal y con 2 raíces, no solamente es premolar, sino se trata de un primer premolar superior. Por eso, les vuelvo a repetir, las 2 excepciones, tanto a nivel de la cantidad de cúspides como la cantidad de raíces, facilitan el reconocimiento. Y en el caso de los molares son dientes que presentan una corona cuboidea, pero que presentan una cara oclusal compleja, con 3, 4 y hasta 5 cúspides. Y así también la porción radicular es compleja, porque pueden presentar 3 o 2 raíces, 2 o 3 raíces. Así que vemos a un diente ya con 3 cúspides y 2 raíces, o 3 raíces en todo caso, perdón, entonces ya estamos hablando de un molar, ¿verdad? Y lo primero que tengo que hacer es identificar al grupo dentario, porque el razonamiento para la identificación del diente en particular se inicia justamente por el reconocimiento del grupo dentario. Y a partir de ahí voy a razonar como incisivo, como canino, como premolar y como molar. Bueno, aquí les vuelvo a repetir, no suele haber tampoco mucho problema. Debería ser, en todo caso, algo simple reconocer el grupo dentario. Pero estamos yendo de lo más grande a lo más chico. Ya sé que es permanente, ya sé que se trata, por ejemplo, de un incisivo. Ahora tengo que establecer
el arco al que pertenece. Vamos a arrancar por el primer grupo dentario, el grupo de los incisivos, que son 4, ¿verdad? Son 2 superiores, central y lateral, 2 inferiores, central y lateral también. ¿Cómo hago para determinar el arco dentario? Y con estas cuestiones les voy a pedir que sean puntuales porque les va a ayudar fácilmente a reconocer el arco dentario. Número 1. Los incisivos inferiores son dientes que tienen corona larga y estrecha. La longitud supera por mucho al ancho. Y dicho en palabras simples, solamente para que me entiendan, son dientes flaquitos mesiodistalmente y de corona larga. Parece rectangular incluso la corona, porque esa es la característica de los incisivos inferiores. Si ustedes ven a un incisivo que tiene la corona larga y estrecha, es un incisivo inferior, no puede ser un superior, porque los superiores tienden a ser un poco más anchos, sobre todo el incisivo central. Otra cuestión, el borde incisal. Ponen al diente desde proximal. Si el borde incisal se ubica más cerca de la cara vestibular, es un incisivo superior. Si el borde incisal equidista del labial y del lingual, es un incisivo inferior. Noten que el borde incisal siempre se ubica un poquitito más hacia vestibular en los incisivos superiores. Ya tengo 2 cuestiones para decir que el diente es superior o es inferior. Miren al diente desde incisal, así como ven en la imagen de abajo. Si ustedes se dan cuenta que el volumen vestíbulo-lingual supera por mucho al ancho, es un diente voluminoso vestíbulo-lingualmente y estrecho mesiodistalmente, es un inferior. Porque en los superiores o los diámetros son iguales o el ancho supera el volumen, pero nunca el volumen va a superar al ancho, porque esa es una característica de los incisivos inferiores, porque los incisivos inferiores son dientes voluminosos vestíbulo lingualmente y muy estrechos mesiodistalmente, muy flaquitos, delgaditos mesiodistalmente. Por último, miran la cara palatina o lingual, porque todavía no saben si es superior o inferior. Si ustedes ven elementos anatómicos marcados, sobre todo los rebordes marginales nítidos marcados, si tienen posibilidad de ver una cresta o incluso una fisura, es un incisivo superior. Si ustedes ven la cara lingual lisa, sin elementos anatómicos, parece que se borraron los elementos anatómicos, es un inferior. Si ustedes me preguntan, bueno, tomen todo esto en cuenta, pero ¿cuál es la mejor manera de reconocer a un incisivo inferior o un superior? Bueno, la corona larga y fina es un inferior, pues los superiores son más anchos. Son más anchos, son más redonditos en sus formas, tienen más convergencia de las caras proximales hacia cervical. Es una cuestión de práctica, pero los incisivos inferiores son fáciles de reconocer por la forma de la cara vestibular, corona larga y fina para los 2 incisivos inferiores. Bueno, una vez que yo ya sé que se trata de un incisivo superior o inferior, en base a lo que les relaté recientemente, paso a determinar, ya sé que es superior, bueno, ¿cómo diferencio un incisivo central de un lateral superior? Uno diría el tamaño, ¿cierto? El tamaño es relativo, ¿eh? Para los superiores en todo caso sí es válido, pero para el resto de los dientes no. ¿Por qué? Porque para yo comparar el tamaño y decir que ustedes saben que el incisivo central es de mayor tamaño que el lateral, pero para yo comparar el tamaño debería tener 2 dientes de una misma persona y ahí yo puedo evaluar. Porque miren si por ahí me toca un incisivo lateral de un paciente grande o un incisivo central de un paciente chico. El tamaño pues por eso es relativo. Ahora, con el incisivo central, como quien dice, nadie se mete. Es un diente grande, voluminoso, cuadrado, parece una paleta, ancho como él solo. El incisivo central llama la atención por el tamaño que tiene, porque es el más grande de los incisivos, es el más ancho. Es un diente que tiene poca inclinación del borde incisal, tiene los ángulos poco diferentes, el ángulo disto-incisal ligeramente redondeado. Es un diente que, si uno compara en longitud y anchura, no hay mucha diferencia. La longitud siempre supera al ancho, pero no por mucho. Es un diente ancho, cuadrado, parece una paleta realmente, ¿eh? Es un diente del incisivo central superior que no tiene mucha convergencia de las caras proximales hacia cervical, lo que le da la apariencia de más cuadrado todavía. Recuerden que la longitud siempre supera al ancho, pero no por mucho, ¿eh? Es un diente realmente grande. El incisivo lateral superior es un diente de los incisivos, y de hecho de todos los dientes, es uno de los más asimétricos que hay, porque hay mucha asimetría en este diente. Es un diente más redondeado en sus formas, con un borde incisal tremendamente inclinado. A veces se inclina tanto
que parece que tiene dos vertientes, como si fuera un canino, pero es un diente delgadito, vestíbulo lingual, vestíbulo palatinamente no podría confundirse con un canino. Es un diente que presenta muchas diferencias entre mesial y distal, porque el lado mesial es más largo, el lado distal es más corto, más oblicuo, más convexo. Es un diente que presenta muchas diferencias entre sus ángulos incisales. El mesioincisal, a pesar de que los dos suelen ser redondeados, pero el mesioincisal es más bajo, el distoincisal bien alto y redondeado. Eso hace que el borde incisal suba notoriamente desde mesial abajo hacia distal y arriba. Y a todo esto se le suma que puede presentar al agujero ciego en la cara palatina. Vamos a ver más imágenes. Este es el incisivo central superior, diente cuadrado, grande. Fíjense, incluso la imagen no acompaña a la verdad, porque es un diente ancho y poca diferencia con la longitud. Noten que el borde incisal casi no tiene inclinación. Yo suelo decir que la inclinación es mínima, muy ligera, pero el ángulo distoincisal siempre es más redondeado que el mesioincisal. Noten la poca convergencia que tienen las caras proximales hacia cervical, lo cual le da la apariencia de más cuadrado todavía. El incisivo lateral es un diente más redondeado en sus formas, es un diente más delgado mesiodistalmente, pero con mucha redondez, sobre todo en la cara distal. Fíjense en los ángulos incisales, el disto incisal bien redondeado, y aquí está lo que les comenté, el borde incisal que sube marcadamente o a veces quiere tener forma de dos vertientes, porque algunos autores dicen que el incisivo lateral es una simbiosis de un central con un canino y que puede presentar una mezcla de ambas situaciones. El hecho es que es un incisivo porque tiene la cara vestibular poco convexa. Fíjense en la cara palatina de ambos, aquí está también, se notan bien los rebordes marginales, y el incisivo lateral superior puede presentar al agujero ciego en un alto porcentaje de casos, más del 50% de los casos. Yo he visto agujero ciego en la cara palatina del incisivo lateral superior. El incisivo central, ¿no? De grande, cuadrado, ancho, ¿no? El tamaño es lo que caracteriza el incisivo central superior. El lateral es más redondeado en sus formas. Fíjense, es fácil saber aquí que es un lateral porque hay mucha diferencia entre mesial y distal que no son tan notorias en un incisivo central. Y es el que tiene y puede tener al agujero ciego. Es el único que puede tener al agujero ciego si aparece. Si ustedes por la forma sospechan de que se trata de un lateral superior y miran la cara palatina y encuentran esa fisura, ese agujero ciego, bueno, mejor que mejor, ya saben que se trata de un incisivo lateral superior. Una vez que yo determino que es un incisivo central o lateral, me queda determinar el lado del diente. ¿Cómo hago para determinar el lado? Y atiendan bien. Por lo menos el orden que yo les voy a dar es el que deberían seguir, pero analicen siempre todas las características que ustedes tienen y vean en el diente. Pongan al diente desde incisal, así como ven en la imagen, y vean a la convexidad del Mulwreiter, que nunca les va a engañar. Si aparece, ya saben que siempre es más prominente hacia mesial. Y ya puedo saber, por ejemplo, que este lado es distal y que este lado es mesial. ¿Quieren seguir más? Bueno, fíjense los ángulos incisales. El disto incisal siempre es más redondeado en su característica. El mesioincisal suele ser más agudo, pero hay diferencias entre los ángulos incisales. Sigo. Veo el lado distal que es más oblicuo que el mesial. El lado distal tiende a ser no solamente más oblicuo, sino también más convexo que el mesial. Y ahí ya tengo una diferencia entre mesial y distal. Sigo. La línea cervical, que es más cóncava en mesial que en distal. Eso se puede ver en los dientes. Noten y hagan esa práctica y vean y se van a dar cuenta que la línea cervical suele ser más cóncava en mesial que en distal. Y si con todo eso no veo dónde está mesial y dónde está distal, ahí recién me voy a hacer la raíz. Dejen último y para último recién la porción radicular. En la corona está el gran secreto. En el incisivo lateral es mucho, pero mucho más fácil, porque el incisivo lateral presenta muchas diferencias entre mesial y distal. La convexidad de Mulwreiter. Mesial es mucho más largo que distal. Distal es más convexo y más oblicuo. Los ángulos incisales, el disto incisal bien redondeado. El borde incisal sube desde mesial abajo hacia distal y arriba y sube mucho. La línea cervical es más cóncava en mesial que en distal. Y por último, la raíz. El tercio apical se debería inclinar hacia distal. Y una vez que yo sé dónde se ubica mesial y distal, queda determinar si el diente es derecho o izquierdo. Porque una cosa es ubicar al lado mesial y otra cosa es decir el diente es derecho o es izquierdo. Y en la experiencia que tengo de tantos años que hago docencia,
La mayor parte de las veces el alumno acierta en el reconocimiento y sabe dónde está mesial y dónde está distal, pero no ubica bien el diente y quiere poner derecho cuando tenía que ser izquierdo y viceversa, pone izquierdo cuando debería ser derecho. Y al equivocarse en el lado, te equivocas en la nomenclatura y en la notación, en ambas de las notaciones. Por eso atiendan bien. Una técnica es la que les voy a mostrar. Y la otra técnica es la que van a practicar en sus casas o en clase práctica. Pero una de ellas es más simple, a mí me parece que es más simple, y es mirar el diente como si uno viera la cara, como si uno viera el diente del paciente. Cuando ustedes ven al paciente, ustedes ven la cara vestibular de los dientes, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer es situar el diente mirando de frente la cara vestibular, así como están viendo en la imagen. Así como están viendo en la imagen. Si el diente es superior, lo toman con la raíz hacia arriba. Si el diente fuera inferior, lo toman con la raíz hacia abajo. Aquí está, aquí es mejor. La cara vestibular frente a ustedes, con la raíz hacia arriba si el diente es superior, con la raíz hacia abajo si el diente fuera inferior. Estamos hablando de los superiores, del incisivo central. Y yo ya sé que este es mesial y yo ya sé que este es distal. Y aquí utilicen las manos. Mano derecha y mano izquierda no les puedo mostrar porque no aparezco en la pantalla, pero esta es mi mano derecha y esta es mi mano izquierda. El mesial es el lado de referencia. Mesial es siempre el lado de referencia. Mesial está mi mano derecha. Quiere decir que este es un incisivo central superior derecho. El lateral. Yo ya sé que este es mesial y que este es distal por todo lo que les comenté recién. Mesial está mi mano derecha. Este es un incisivo lateral superior derecho. Ahora les muestro la imagen que les mostré anteriormente, esta. Este es un incisivo central superior. Acá está el ángulo disto-incisal, el lado distal más oblicuo, quiere decir que este es distal y este es mesial. Mesial está hacia mi mano izquierda, puse la cara vestibular frente a mí, la raíz hacia arriba. Este es un incisivo central superior izquierdo. Lo mismo para este lateral, en donde se nota mucho la diferencia entre mesial y distal. Como mesial está a mi izquierda, quiere decir que este es un incisivo lateral superior izquierdo. Practiquen de esa manera. Repítanlo, repítanlo y repítanlo y se van a dar cuenta que no se van a equivocar. Ejemplo. Acá, esta es la cara vestibular. Este es el ángulo mesioincisal, este es distoincisal, esta es la cara mesial. Mesial está hacia mi mano izquierda, este es un incisivo central superior izquierdo. ¿Cuál es mesial? Este es mesial, porque es más largo, por todo lo que les comenté, convexidad de Mulreiter, en fin. Este es mesial, pongo la cara vestibular frente a mí con la raíz hacia arriba, es un incisivo lateral superior izquierdo. Otro ejemplo, la verdad es que en este diente, este es el ángulo distoincisal, este es el mesioincisal, este es distal, este es mesial, este es un incisivo central superior izquierdo. Este es un lateral, esta es la cara vestibular, pongo la raíz hacia arriba, este es mesial y este es distal. El ángulo distoincisal, en fin, todo lo que les comenté. Mesial está a mi derecha, perfecto, es un incisivo lateral superior derecho. Los incisivos inferiores no son tan simples como los superiores, porque los incisivos inferiores son muy parecidos y cuando uno recién se inicia en el reconocimiento se va a dar cuenta que es muy difícil a priori diferenciar si es central o es lateral. Hablar del tamaño es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque si bien es cierto, el central es más chico y el lateral es más grande, para yo comparar el tamaño debería tener al incisivo central y el lateral de una misma persona. Ahí sí yo puedo comparar el tamaño. Así que el tamaño es irrelevante para estos incisivos inferiores. ¿Cómo hago para saber cuándo es central y cuándo es lateral? Porque los dos tienen la corona larga y estrecha. En el incisivo central las caras proximales no convergen mucho hacia cervical, lo que le da la apariencia de un rectángulo a veces, siempre con mayor eje cérvico-incisal. El incisivo central inferior es el diente más simétrico de todos los dientes, permanentes por lo menos. Por eso hay muchas dificultades entre encontrar el lado mesial y el lado distal. El borde incisal tiene los ángulos incisales iguales, prácticamente iguales. Pero sobre todo, ponen el diente desde incisal así, o mejor si rotan a este diente y ponen el cíngulo hacia arriba. Si el cíngulo está centrado, es un incisivo central inferior. ¿Por qué? Porque el incisivo lateral no solamente ya presenta mayor oblicuidad en las caras proximales, convergen más hacia cervical, el ángulo distoincisal ya aparece un poco más redondeado, y sobre todo,
en el incisivo lateral inferior el cingulum aparece torcido hacia un lado. Ese lado es distal. Y esta rotación del cingulum hacia distal es una característica persistente del incisivo lateral inferior. El cingulum torcido hacia distal no solamente les ayuda a determinar que es un incisivo lateral, sino también les ayuda para el lado, pues ya van a saber dónde está distal y dónde está mesial. Porque la verdad es que muchos datos anatómicos para tener en cuenta, únicamente con la práctica van a entender que si bien es cierto el central no es igual al lateral, es difícil a veces encontrar la diferencia. Por el cíngulo no se van a equivocar, nunca se van a equivocar, porque cuando está centrado es central, cuando está torcido hacia un lado es incisivo lateral inferior. El incisivo central, fíjense, caras proximales poco convergentes, corona larga y estrecha, cingulum centrado. Centrado, incisivo central inferior. Incisivo lateral, las caras proximales ya convergen más. Cuando ustedes ven un diente en donde las caras proximales convergen hacia cervical marcadamente, ya descarten al central. Tiene que ser únicamente un lateral. Busquen la diferencia entre los ángulos incisales. El disco incisal más redondeado tiene tendencia a un lateral. Cingulum torcido, torcido hacia distal. Es un incisivo lateral inferior. ¿Okay? Y atiendan bien esa cuestión. Uno diría, pero ¿cómo si tienen las caras proximales convergentes hacia cervical? Podría parecer a un incisivo lateral superior. Pero entonces, si tienen dudas, miran la cara lingual. O palatina, todavía no sé si es superior o inferior. Pero fácil, si tiene la cara lingual lisa, sin elementos anatómicos, es inferior. Si tiene la cara palatina con rebordes marginales, es un superior únicamente. Pero no se van a equivocar porque los incisivos inferiores son dientes muy delgaditos y sobre todo tienen un buen desarrollo en sentido vestíbulo lingual. Incisivo central inferior es un diente que supuestamente es simétrico, el más simétrico. No siempre es simétrico, ¿verdad? Y en todo caso, yo tengo que tratar de encontrar un poquito de asimetría porque eso me tiene que ayudar únicamente al lado. Así es a veces un central que no es tan simétrico, porque aquí se nota que un lado es más oblicuo que el otro, a pesar de que convergen poco hacia cervical. El lado que tiende a ser siempre un poquito más oblicuo es el lado distal. El incisivo lateral inferior, fíjense cómo las caras proximales convergen más hacia cervical. Se nota muy bien eso, la cara lingual es lisa prácticamente. Ya es un diente asimétrico el incisivo lateral inferior. Voy a identificar si es central o lateral inferior una vez más por el cingulum. Ponen el diente así, el cingulum en el centro, central. Ponen al diente así, el cingulum inclinado, rotado hacia un lado, ese lado es distal, es un incisivo lateral inferior. Una vez que yo determino que es incisivo central o lateral, me queda determinar el lado del diente. ¿Cómo lo hago? Bueno, si van a encontrar un problema, aquí está el problema. El incisivo central inferior es muy problemático porque como es un diente simétrico, la dificultad de este diente es justamente identificar el lado, porque no son muchas las diferencias entre mesial y distal. Ponen al diente desincisal, no van a ver la convexidad de Murray muy seguido, casi que ni se ve. Así que una de las pocas maneras de reconocer el lado de este diente es porque si comparan la oblicuidad de mesial y de distal, distal es siempre un poquito más oblicuo que mesial. Diferencia en superficie no van a encontrar, diferencia en longitud de ambas caras no van a encontrar, pero sí que el lado distal es un poquito más oblicuo que el mesial. Si no ven eso, bueno, vean la línea cervical, que siempre va a ser más cóncava en mesial que en distal. Y bueno, ya está ahí, nomás no hay mucho para el incisivo central inferior, solamente que cuando sean expertos en mirar a los dientes, se van a dar cuenta que siempre van a encontrar un lado más oblicuo que el otro, porque el incisivo central inferior dificulta por su forma para reconocer el lado. En el incisivo lateral es mucho más fácil, porque el lado distal es más oblicuo, porque el ángulo distal es redondeado y sobre todo porque el cingulum se tuerce hacia distal. Una vez que yo reconocí el lado mesial, ya identifiqué dónde se ubica el lado mesial, pongo a mi diente así, cara vestibular frente a mí, raíz hacia abajo porque el diente es inferior, ubico el lado mesial, este es mesial, y está a mi derecha, quiere decir que este es un incisivo central inferior derecho. El incisivo lateral es más fácil, yo ya sé que este es distal y que este es mesial, está a mi derecha, es un incisivo lateral inferior derecho. Voy a aumentar la apuesta. Este es el lado distal, que es un poquito más oblicuo que este. Este es mesial, un diente difícil de reconocer por el lado.
Y fíjense, por ejemplo, en todo caso, que la convexidad hemorroica no es tan así como se ve. Por eso es difícil ver el lado en este diente. En el incisivo lateral es más fácil. El lado distal es un poquito más convexo, el ángulo incisal es más redondeado para poder, y el cíngulo gigante se tuerce siempre. Esa es la diferencia para tomar en cuenta en un incisivo inferior. Normalmente, y por eso les muestro esta imagen, el incisivo central uno quiere y va a encontrar la diferencia entre un lado que es un poquito más oblicuo que el otro. Como esta es la cara vestibular, este es mesial y este es distal, este es un incisivo central inferior derecho. En un incisivo lateral, a veces la convergencia suele jugarnos en contra, ¿verdad? Pero en todo caso, este lado, ¿verdad? Por el ángulo disto-incisal, que es más redondeado, este es distal y este es mesial, este es izquierdo. Pero hay que mirar el diente y hay que verlo desde incisal también. El cingulum, les voy a repetir, ayuda para identificar al diente, pero sobre todo para diferenciarlo de un central. Cingulum centrado en el central, cingulum torcido hacia distal en el incisivo lateral. Y para terminar los incisivos, bueno, aquí están. El incisivo central superior, corona grande, cuadrada, realmente parece una paleta, como suelo decir yo, ancho. Es un diente que por la forma uno no puede equivocarse con él por el tamaño, sobre todo también, porque este es el único diente donde corresponde hablar de tamaño. El incisivo lateral es un diente más redondeado en sus formas, borde incisal bien inclinado, ángulo disto incisal bien redondeado, puede tener el agujero ciego, es un diente muy asimétrico, ese es el incisivo lateral superior. El incisivo central, problemático por su simetría, caras proximales poco convergentes hacia cervical, un diente delgadito mesiodistalmente, corona larga, cingulum centrado. Incisivo lateral, más convergencia de las caras proximales hacia cervical, es un diente que también es finito mesiodistalmente y de corona larga, pero presenta el cingulum torcido hacia distal. Aquí están los 4 incisivos, que espero la próxima semana ya puedan ver cualquiera de los 4. Bueno, terminamos con los incisivos, pasamos a los caninos. Vamos a ir un poquito más rápido a partir de aquí. Caninos, por suerte, son 2, superior e inferior. Lo que tengo que determinar aquí es si es superior o si es inferior. Bueno, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. El canino superior es un diente que presenta forma pentagonal, un pentágono clásico. Tiene 5 lados y nada más. Los 5 lados se dan porque el borde incisal presenta 2 vertientes. Las vertientes son casi iguales. La mesial se dice que es un poquito más corta que la distal, pero prácticamente son iguales. Mesial más corta, distal más larga por poco. Las caras proximales convergen hacia cervical. Y entre longitud y ancho, si bien es cierto, hay diferencia, no es mucha la diferencia. Hoy el canino superior es un diente que tiene poca desproporción entre longitud y ancho. El canino inferior, ¿saben por qué se distingue del superior? Porque la corona, así como los incisivos inferiores, la corona es larga y estrecha. Corona larga y estrecha. Poca oblicuidad de las caras proximales, pero sobre todo el lado mesial, y aquí va. El lado mesial en el canino inferior se continúa perfectamente con la raíz. Esta es una característica persistente de los caninos inferiores. El lado mesial se continúa con la raíz. El lado mesial converge poco hacia cervical y se continúa con la raíz. La corona es larga y fina. Fíjense, esta es la cara lingual de un canino inferior. Noten cómo el lado mesial perfectamente se continúa con la raíz. La teoría dice que el canino inferior presenta una forma hexagonal en las caras libres. Es difícil de ver eso. Es difícil de ver, pero lo que sí van a ver es que el lado mesial se continúa perfectamente con la raíz y sobre todo que la corona es larga y fina. El borde incisal puede tener las vertientes, pero hay mucha diferencia entre las vertientes. Para empezar, las vertientes no son muy oblicuas, tan inclinadas como las vertientes del canino superior. Y también que la vertiente mesial es mucho más corta que la distal. Aquí hay más desproporción entre las vertientes, así es. Vertiente mesial más corta, distal más larga. En la cara palatina, supuestamente la cresta es la que se ve bien en el canino superior. En el canino inferior los rebordes son los que se ven, pero la cresta prácticamente es nula y el espolón es mínimo. Esto es lo que les muestra Figún en las imágenes. Figún habla de grados. Es difícil establecer grados en un diagnóstico, sino hay que experimentar verlo únicamente para poder establecer. Pero es simple. Pentágono clásico, caras proximales convergentes hacia cervical, es un canino superior. Corona larga y estrecha, lado mesial que se continúa con la raíz, es un canino inferior. El canino superior, fíjense cómo es, corona. Si diferencian la longitud con el ancho, no hay mucha diferencia entre longitud y ancho. Vertientes
casi iguales, la mesial es un poquito más corta. El lado distal y el lado mesial convergen, el lado distal siempre es un poquito más oblicuo y tiene esa depresión en el tercio cervical. El canino inferior presenta una corona larga y estrecha. La longitud supera mucho al ancho. El borde incisal puede tener así poca oblicuidad y la vertiente mesial más corta, la vertiente distal más larga. El lado mesial se continúa con la raíz. Esto es categórico y sirve para reconocer a este canino inferior. Este es un canino superior, fíjense, un poco más redondeado es el superior, con forma de pentágono clásico, las caras proximales convergentes. Fíjense que las vertientes no son muy desiguales entre sí. Es un diente ancho. Canino inferior, así es, corona larga, fina, mucha diferencia entre las vertientes, la mesial más corta, la distal más larga. El lado mesial se continúa con la raíz. Es un diente que desde incisal tiene mucho volumen y poco ancho. Noten la diferencia entre uno y otro. Este es el canino superior que les mostré aquella vez. Fíjense cómo es un pentágono clásico, poca diferencia entre las vertientes, caras proximales convergentes hacia cervical, feroz, enorme en la cresta palatina, y el canino inferior que puede tener variantes, porque la corona siempre va a ser larga y estrecha, el lado mesial se continúa con la raíz, pero puede ser, por ejemplo, puede estar gastado, y a veces hasta se quiere confundir con un incisivo lateral, pero la verdad es que la cara vestibular es muy convexa, corona larga, estrecha, el lado mesial siempre se continúa con la raíz, puede tener las vertientes con poca oblicuidad, pero siempre la vertiente mesial va a ser más corta que la distal. Siempre la corona va a ser más larga que ancha, mucho más larga que ancha. Ese es el canino inferior. Ahora, quiero identificar, una vez que ya sé que es canino superior, porque es canino inferior, y quiero identificar el lado. Bueno, toma en cuenta lo siguiente. Primero, mirar al diente desde incisal. Convexidad de Mühlreuter, se ve muy bien en los caninos. Siempre la convexidad de Mühlreuter pasa por ser el número 1, les recomiendo. Si bien es cierto acá no se ve tanto, bueno, busquen la convexidad de Mühlreuter primero. Vamos a hablar del canino superior. Si no ven la convexidad de Mühlreuter, vean la convergencia de las caras proximales hacia cervical. El lado distal siempre es más oblicuo, más convexo y tiene la depresión. Si no ven todavía el lado, vean la línea cervical, que siempre va a ser más cóncava en mesial que en distal. Si quieren reforzar aún más, ahí pueden ver las vertientes. Supuestamente la mesial es más corta, la distal es más larga. Y si con todo eso quieren reforzar aún más la identificación, ahí recién se van hacia la porción radicular. El canino inferior es muy fácil. ¿Por qué? Porque el lado mesial es el que se continúa con la raíz. Y en todo caso el lado distal es oblicuo y se discontinúa con la raíz. Noten que este es menos oblicuo que este. Este es mesial. Después está la convexidad de Mühlreuter, la línea cervical y último la porción radicular. Con lo que les enseñé, esta es la cara vestibular, este es mesial, esta es mi mano derecha, este es un canino superior derecho. Esta es la cara vestibular, la raíz hacia abajo, el lado mesial se continúa con la raíz, este es un canino inferior derecho. Vamos a ver acá, este es un poquito más difícil, pero aquí está, este es el lado distal, más oblicuo que este. La vertiente mesial debería ser más corta, la convexidad Mühlreuter y la línea cervical les va a ayudar, pero este es mesial. Como está en mi mano izquierda, este es un canino superior izquierdo, este es un canino inferior. El lado mesial se continúa con la raíz. Mesial está a mi izquierda, este es distal porque es más oblicuo. Y aquí debería estar la depresión, pero no es muy notoria a veces la depresión para decir que el diente es hexagonal. Bueno, el lado mesial se continúa con la raíz, este es mesial, la cara vestibular frente a mí, la raíz hacia abajo, este es un canino inferior izquierdo. Este canino. Fíjense en la convexidad de Mühlreuter, así van a ver a veces. Y es muy fácil saber que este es mesial. Por lo tanto, giro el diente, pongo la cara vestibular frente a mí, yo sé que este es distal porque este es más oblicuo, aquí está la depresión, mesial está en mi mano izquierda, este es un canino superior izquierdo, canino inferior. El lado mesial se continúa con la raíz, este es mesial, bracito mesial más corto, distal más largo, este es un canino inferior izquierdo. Bueno, aquí está la cara vestibular, aquí es un poco más difícil porque el diente no está perfectamente centrado para ver la cara vestibular, pero este es mesial y este es distal. Este es mesial, por lo tanto este es un canino superior derecho. Y lo mismo acá, ¿verdad? Esta es la cara vestibular, pero está ligeramente, no está de frente hacia nosotros porque tomé la imagen de una infografía. Este es mesial, este es un canino inferior derecho. Y los caninos. Pentágono clásico. La longitud supera por poco al ancho, el lado distal un poquito más convergente que el mesial, pero los dos convergen. Brazo mesial más corto, distal más largo. Canino superior,
Es un diente ancho y voluminoso, prácticamente igual el volumen sobre el ancho. Canino inferior, corona larga y estrecha. El lado mesial se continúa con la raíz. Tiene que ser largo el canino y largo realmente comparado al ancho para que ustedes decidan que sea un canino inferior. Y si ustedes ponen al diente así desde incisal, volumen supera al ancho. Canino superior y canino inferior. Son dos dientes muy diferentes que no debería representarles mucho problema para reconocer. Nos vamos ya a complicar un poquitito más con los premolares. Y para los premolares, que son dientes que ya tienen una cara oclusal, les recomiendo lo siguiente. Primero tengo que saber si es superior o inferior. Para los premolares, voy a poner la cara oclusal frente a mí. De hecho, para todos los dientes que tengan cara oclusal, hablo de premolares y molares, pongan la cara oclusal frente a ustedes porque ahí está la manera de identificar a un diente. Yo quiero saber si el premolar es superior o es inferior, es muy simple. Verifiquen el diámetro que predomina. Y si predomina en la cara oclusal el diámetro bucopalatino, es superior y no hay vuelta que dar. Porque en los inferiores jamás va a predominar el diámetro bucolingual en este caso. Porque o es redondito como el primero, o es cuadradito como el segundo, pero jamás va a predominar el diámetro bucopalatino. Esa es una característica de los premolares superiores. Yo quiero reforzar la teoría de que es un superior o un inferior. Pongo a mi diente desde proximal, así como está aquí en la imagen. Cuando la corona se acuesta hacia oclusal y lingual, es un inferior, porque esta es una característica de los premolares inferiores. La corona como que se acuesta porque el lado vestibular es el que se inclina notablemente hacia oclusal y lingual. En cambio, en los superiores, las dos caras libres convergen de la misma manera hacia oclusal. Quiero demostrar todavía de que se trata de un premolar superior o un inferior. Vean la cara oclusal profunda, la caída de las cúspides es notoria, premolar superior. Superficial, las cúspides son muy superficiales, no tienen mucha caída, premolar inferior. Y si ustedes me preguntan, ¿y cuál es la mejor manera de identificar a un premolar superior o un inferior? El diámetro que predomina en la cara oclusal, predomina el diámetro bucopalatino, es superior y ya honestamente no hace falta confundirlo con inferior, los inferiores son más cuadraditos, Diámetro que predomina bucopalatino es superior y aparte de ello la cara oclusal bien profunda, característica de los premolares superiores. Una vez que yo determiné que el diente es superior, tengo que saber si es primero o si es segundo. Estos son dos dientes tan problemáticos como los incisivos inferiores, sobre todo el segundo premolar superior. Pero primero tengo que saber si es primero o si es segundo. Bueno, hay una manera muy simple de hacerlo. En el primer premolar superior hay diferencia de altura cuspidea. La cúspide bucal es mayor que la palatina, número 1. En el contorno oclusal, las caras proximales convergen hacia palatino, haciendo que la cúspide bucal sea más ancha y que la cúspide palatina sea más estrecha. La cara bucal es más ancha, la cara palatina es más estrecha. La convergencia de las caras proximales hacia palatino hace que un lado sea más convergente que el otro, haciendo que el contorno oclusal del primer premolar superior tenga un efecto de torsión de la cúspide palatina hacia mesial. No solamente es válido para saber que es primero, sino también ya les está determinando el lado. Y último, algo que no mencioné en la descripción de los premolares superiores, hay un surco que cabalga, un surquito que cabalga sobre el reborde marginal mesial, que como ustedes ven en la imagen, aparece en un 97% de los casos. Es casi siempre que aparece este surquito sobre el reborde marginal mesial que nosotros no modelamos, porque ya de por sí es difícil hacer un reborde marginal, imagínense atravesarlo como un surco. Pero es muy común este surquito que cabalga sobre el reborde marginal mesial. El primer premolar superior presenta un canal radicular en la cara mesial y es el único de los premolares, de los 4, que puede presentar 2 raíces. Y cuando lo hace, una raíz es bucal y la otra raíz es palatina. El segundo premolar superior es un diente en donde las caras proximales no convergen tanto hacia palatino. Por eso la cara bucal y la cara palatina casi que son iguales. Muy poca diferencia entre bucal y palatino. Es un diente que tiene igualdad de altura cuspidea. Las cúspides son iguales, no son diferentes como en el primero. Cuando uno pone a los dientes a los premolares superiores desde proximal, se van a dar cuenta de algo que no dice el libro. Acá les muestro. Las caras libres convergen marcadamente hacia oclusal.
en el primero. Y en el segundo, las caras libres casi no convergen hacia oclusal. Es un diente que no tiene tanta inclinación de las caras libres hacia oclusal. Aquí ven la diferencia de altura cúspide. Primero, en el primero hay diferencia, en el segundo no hay diferencia. Aparte de eso, ustedes saben que el segundo premolar superior es un diente que tiene un surco principal cortito, rebordes anchos. Y la dificultad con el segundo premolar superior pasa por el lado. Porque en el primer premolar superior, ¿cómo identifico el lado? Hay dos cuestiones que son muy particulares. La torsión de la cúspide palatina hacia mesial, eso se va a ver siempre y en algunos casos es muy exagerada esa torsión. La cúspide palatina se tuerce hacia mesial porque el lado distal converge más que el mesial. Aparte de eso está el surquito que cabalga sobre el reborde marginal mesial, está la depresión, está el canal radicular en mesial y la línea cervical. Pero la torsión de la cúspide palatina hacia mesial y el surquito que cabalga sobre el reborde marginal mesial son categóricos para decir que el diente es derecho o es izquierdo. En el segundo no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque las caras proximales casi no convergen hacia palatino. Distal lo hace un poquitito más que mesial, por eso hay una mínima torsión de la cúspide palatina hacia mesial. No hay surco que cabalgue sobre el reborde marginal mesial. Se dan cuenta que ni siquiera mencioné la convexidad de Mulreiter, porque la convexidad de Mulreiter no se ve tanto en los premolares, mucho menos en los superiores. La línea cervical sí puede ser una ayuda, porque es más cóncava siempre en mesial que en distal. Pero identificar el lado es fácil en un primero y no es fácil en un segundo premolar superior. Todo lo que yo les estoy diciendo ahora, ustedes lo van a ver la próxima semana. Acá está el primer y el segundo premolar superior. En el primero, el surco es largo, el surco principal. A veces no se ve que se ubica tanto hacia palatino, mucho ojo. Las caras proximales convergen, el lado distal converge más que el mesial, la cúspide palatina se tuerce hacia mesial. En el segundo, el surco principal es cortito, los rebordes son anchos, las caras proximales no convergen tanto hacia palatino. El lado distal converge un poquito más que el mesial, la cúspide palatina tiene una leve torsión hacia el lado mesial, no se nota tanto nomás. Estas son dos coronas que trataron de asemejarlas a los permanentes, pero solamente les muestro para especificarles que el surco principal es un poco más largo, los rebordes son más finos en el primero. Noten cómo las caras proximales convergen hacia palatino. En el segundo, las caras proximales casi no convergen hacia palatino. Es un diente que tiene forma ovoidal a veces y no hay mucha diferencia entre bucal y palatino, surco, cortito, rebordes anchos. Primer premolar superior, y esta imagen les muestro porque hay dos cuestiones que casi siempre van a ver. Uno, la torsión de la cúspide palatina hacia mesial. Se tuerce la cúspide palatina hacia mesial. La cara bucal más ancha, la cara palatina más estrecha, diferencia de altura cúspide. Y el surquito que cabalga sobre el reborde marginal mesial. Este es mesial, este es distal. Este es un primer premolar superior izquierdo. Bueno, esto ponen la cara vestibular frente a ustedes y ya van a saber, ya no voy a repetirles esto porque es algo que van a practicarlo, evidentemente. El segundo es más difícil, porque es así. Tiene muchas maneras de identificar el lado distal del lado mesial. Si no solamente, si ustedes ponen las caras, si en oclusal no ven la torsión de la cúspide palatina hacia mesial, bueno, traten de ver en la cara vestibular que el lado distal es un poquito más convexo que el mesial, o que la línea cervical es un poco más cóncava en mesial que en distal. Es un diente complicadito para identificar el lado, la experiencia y la observación de ese diente les va a ayudar, porque así es la cara oclusal del segundo premolar superior. Con los inferiores no hay tanto problema. Los inferiores son dientes fáciles de reconocer entre uno y otro, porque el primer premolar inferior es uno de los dientes que más elementos anatómicos persistentes tiene, o en todo caso tiene dos elementos anatómicos persistentes. Uno de ellos es el puente de esmalte, que siempre aparece, y otro de ellos es la posición de las fositas secundarias, que nunca están en un mismo plano. El puente de esmalte es categórico, único y persistente en el primer premolar inferior. En cambio, el segundo premolar inferior es un diente cuadradito, bien cuadrado. Con el primer premolar inferior hay una cuestión que todos los años ocurre, ¿verdad? Y algunos lo van a tomar como algo quizás ridículo, pero pasa y pasa siempre. Es un diente, el primer premolar inferior, que muchos confunden con un canino. ¿Por qué? Porque la cúspide lingual apenas es como si fuera un cingulum muy desarrollado. Y cuando uno lo ve desde proximal piensa en un canino, porque hay mucha diferencia de altura cúspide. Acá está el puente visto desde proximal.
Por eso es que no es raro confundirlo con un canino, pero este ya tiene una cara oclusal. El primer premolar inferior es un diente que tiene, vamos a verlo aquí, una forma ovoidal, redondito es casi. Tiene un puente de esmalte que siempre aparece, tiene dos fositas secundarias en planos distintos y la ubicación de las fositas secundarias les va a dar el reconocimiento del lado, porque la fosita secundaria que está más cerca de la cara bucal es la mesial y la que está más cerca de la cara lingual es la distal. Estos dos son elementos anatómicos persistentes, el puente de esmalte y las fositas en planos distintos. Y tiene un elemento anatómico constante, la muesca, la interrupción del contorno oclusal en mesial. No siempre aparece en la muesca, pero cuando aparece es el primer premolar inferior. El segundo premolar inferior es un diente cuadradito, no tiene puente de esmalte o muy poca la frecuencia de que aparezca un puente, no tiene puente, pero es un diente que puede tener variantes. Este es el primer premolar inferior, puente de esmalte, dos fositas en planos distintos. Para el primer premolar inferior hay mucha diferencia de altura de cúspide. El reconocimiento de lado se da gracias a las fositas secundarias, porque la que está más cerca de la cara bucal es la fosita mesial. Recuerden siempre esto y no se van a equivocar en el lado. La fosita mesial es la que está más hacia arriba, vamos a decir si ponemos el diente así, la que está más cerca de la cara bucal. Aparte de eso, si aparece la muesca aparece hacia mesial. El segundo premolar inferior es un diente que puede presentar dos variantes. Puede presentar tres cúspides o puede presentar dos cúspides. Cuando presenta tres cúspides, una es bucal y dos son linguales. Cuando presenta dos cúspides, una bucal y una lingual, no tiene puente. Hay situaciones en que uno podría confundir al segundo premolar inferior bicuspídeo con un primer premolar. Pero ¿qué pasa con el segundo premolar inferior bicuspídeo? Número 1, no tiene puente de esmalte. Número 2, tiene las dos fositas secundarias en un mismo plano. Y número 3, ya tiene mayor igualdad de altura cúspide. Siempre la cúspide bucal va a ser mayor que la lingual, pero no por mucho. Aquí está la comparación, fíjense. El primer premolar inferior diferencia de altura cúspide marcada. Hasta parecería un canino visto desde proximal. El segundo premolar inferior no tiene mucha diferencia de altura. Noten la diferencia de altura de las cúspides linguales. Aquí está el primer premolar inferior, este es el puente de esmalte y esta es la muesca. Justamente la muesca, aquí está la diferencia de altura cúspide. Muesca que aparece en mesial, La fosita está más cerca de la cara bucal, es la fosita mesial. Están en planos distintos las fositas. La fosita secundaria que está más cerca de lingual es la fosita distal. En el segundo premolar inferior ya no hay tanta diferencia de altura cúspide. Si les toca un segundo premolar inferior tricuspídeo, quieren determinar el lado, lo pueden hacer por las cúspides linguales. Porque como son dos, siempre la mesial va a ser más alta que la distal. La mesiolingual va a ser más alta que la distolingual. Y por mucho, ¿eh? Y cuando el diente es bicuspídeo, uno piensa, ¿y qué pasa? ¿Cómo voy a saber el lado? Bueno, pongan el diente así igual. Y se van a dar cuenta que esta cúspide lingual igual se eleva más cerca o se hace más alta, más cerca de una de las dos caras proximales, más cerca de mesial. Es así, como si fuera una cúspide, pero siempre va a estar más elevada hacia un lado. Ese va a ser el lado mesial. Eso es para el segundo premolar inferior bicuspídeo. ¿Cómo determino el lado en los premolares inferiores? En el primero, por las fositas. La fosita mesial más cerca de bucal, la fosita distal más cerca de lingual. Segundo, la muesca sí aparece. La muesca siempre aparece mesial. Tercero, la línea cervical es más cóncava en mesial que en distal. Cuarto, la diferencia entre las caras proximales sí se ve. Y último, dejen la raíz. Pero en este diente un elemento anatómico persistente les va a ayudar, la ubicación de las fositas secundarias y la muesca. En el segundo premolar inferior, ¿cómo hago para distinguir el lado? En el tricuspídeo es muy fácil, porque la cúspide mesiolingual es mayor que la distolingual. Ya van a saber hacia dónde está mesial, ya van a saber hacia dónde está distal. Recuerden que el segundo no tiene puente de esmalte. Y en el bicuspídeo, este es el tricuspídeo, fíjense, esta es la cúspide distolingual y acá está la cúspide mesiolingual, por lo tanto allá está mesial. Y en el bicuspídeo igual ponen la cara lingual frente a ustedes así, y van a ver que la única cúspide lingual se eleva más cerca de una de las caras proximales, esa va a ser la cara mesial. Después está
el lado mesial, que a ver, este segundo, el lado mesial que supuestamente es un poquito más largo, el lado distal que es más oblicuo, la raíz que se inclina hacia distal dejen para último, la línea cervical siempre es más cóncava en mesial que en distal, en fin, pero con las cúspides no se van a equivocar. Están los premolares. El primer premolar superior. Predomina el diámetro bucopalatino, torsión de la cúspide palatina hacia mesial, surco que cabalga sobre el reborde marginal mesial, canal radicular en mesial, línea cervical, línea cervical sí más cóncava en mesial que en distal. Es un diente que puede presentar en gran parte de los casos dos raíces. Sobre todo, la cara bucal es mayor que la palatina por la marcada convergencia de las caras proximales hacia palatino. El segundo, igualdad de altura cuspidea. Predomina el diámetro bucopalatino, pero el surco está en el centro, los rebordes son anchos, ¿verdad? Y tiene muy poca torsión de la cúspide palatina. Esa ligera torsión de la cúspide palatina semesial es uno de los pocos elementos que les va a ayudar para el lado. El primer premolar inferior tiene un puente de esmalte y dos fositas en planos distintos. No hay dos versiones de este diente, siempre aparece así. Y las fositas le van a ayudar para determinar el lado. Mucha diferencia de altura cúspide. El segundo premolar inferior aquí les muestro a un bicuspídeo, muy parecido a este. Pero ¿qué pasa? Las cúspides ya se igualan en altura un poco. No tiene puente de esmalte, las dos fositas están en un mismo plano, y como tienen una cúspide lingual y quieren determinar el lado, ponen la cara lingual así, frente a ustedes, para determinar el lado, para ubicar mesial nomás primero, y van a notar que la cúspide lingual se eleva más cerca de una de las caras proximales. Por lo tanto, ya ponen la cara vestibular frente a ustedes, identifican el lado, mesial está aquí, quiere decir que este es un segundo premolar inferior derecho. Eso lo vamos a practicar únicamente. Estos son los premolares. Con los inferiores es relativamente fácil. Con los superiores pueden saber cuándo es primero y segundo. El problema es determinar el lado en el segundo, pero la práctica hace que se puedan orientar en ese sentido. Y para terminar la clase de hoy larga como es, terminamos con los molares. Y con los molares, sí hay una excepción a lo que venimos viendo. ¿Qué es lo primero que tengo que ver en los molares, aparte de la cara oclusal? Las raíces. Porque las raíces no se van a equivocar, porque una raíz de más no es poca cosa. Los molares superiores presentan tres raíces, dos bucales y una palatina, siempre. Los dos, el primero y el segundo. En cambio, los molares inferiores presentan solamente dos raíces, una mesial y otra distal. Así que ustedes, por el número de raíces, ustedes pueden saber si el molar es superior o si es inferior. Pero hay que mirar la cara oclusal para saber si es molar superior o inferior. ¿Y cómo hago para saber si es superior o inferior? Aparte de las raíces, imagínense que justo se mutilaron las raíces del diente y quieren saber cómo es, cuándo es superior o si es inferior. Es muy fácil. El diámetro que predomina, cuando predomina el diámetro mesiodistal, es inferior, no hay vuelta que dar, porque por mucho predomina el diámetro mesiodistal. Si ustedes ven un diente en donde los dos diámetros son prácticamente iguales, o predomina el diámetro bucopalatino, ya no puede ser más un inferior. Actúen y razonen por descarte. Porque para ser inferior tiene que predominar francamente el diámetro mesiodistal. Esta cuestión, el diámetro que predomina, el número de raíces, y también si quieren acrecentar y reforzar un poquitito más, recuerden que los molares inferiores presentan la corona ligeramente descentrada hacia lingual, se acuesta ligeramente la corona hacia lingual, porque esa es una característica de los premolares y de los molares inferiores. Ahí yo ya sé que es un molar superior o inferior. Vamos con los molares superiores. El primer molar superior es un diente que yo lo comparo mucho con el primer premolar inferior, porque es un diente que tiene una gran cantidad de elementos anatómicos persistentes. El primer molar superior siempre presenta forma romboidal, siempre presenta cuatro cúspides, siempre presenta una cresta oblicua o puente de esmalte, siempre presenta un canal radicular en la raíz palatina. De las cuatro cúspides que presenta el primer molar superior, son dos bucales y dos palatinas. En palatinos se ubican las cúspides desiguales, la más pequeña de todas con la más ancha de todas. Y ustedes me dicen, ¿y cómo voy a saber cuál es palatina y cuál es bucal? Por las raíces. Acuérdense que dos raíces son bucales y una raíz es palatina. Es un diente que siempre tiene forma romboidal porque el lado distal diverge hacia palatino. Así que esta forma romboidal es categórica. La forma romboidal clásica y típica es del primer molar superior.
El segundo molar superior, si recuerdan bien, es un diente que presenta 4 variantes. Variante romboidal, trapezoidal, triangular y de compresión. Pero solamente la variante romboidal es la que podría hacerles confundir. Que no debería, porque el rombo del segundo no es igual al rombo del primero. Después, en la variante trapezoidal, la cúspide distopalatina está por desaparecer. En la variante triangular desapareció. Y en la variante elipsoidal o de compresión hay una marcada compresión mesiodistal y el diente se estira en sentido vestíbulo palatino. Así que el único que podría en todo caso confundirles es la variante romboidal. Pero hay que entender ciertas cuestiones. Este es el primer molar superior. Forma romboidal, 4 cúspides. 4 cúspides de tamaño normal y la más pequeña, la distopalatina, no es muy diferente de las bucales. El segundo molar superior es un diente que se estira en sentido bucopalatino y si bien es cierto puede tener las 4 cúspides, la distopalatina ya no es tan grande y es muy diferente a las otras 3 en tamaño. Así que si ustedes ven una cúspide que ya está por desaparecer o es muy pequeña en relación a las otras 3, más bien sospechen de que se trata de un segundo antes de que un primero. En el segundo molar superior ya empieza a desarrollarse el diámetro buco o vestíbulo palatino. Primer molar superior, 4 cúspides, puente de esmalte, que aquí no se ve muy bien, pero hay un puente de esmalte. La cúspide distopalatina no es muy diferente de las otras 3. Y aparte de eso no les mencioné, pero puede aparecer el tubérculo de Carabelli, que es un elemento anatómico constante. Si aparece ese tubérculo, bueno, mejor que mejor, ya tienen la seguridad de que se trata de un primer molar superior. El segundo molar superior, noten, como el lado distal ya empieza a converger, esta es la variante romboidal del segundo, se van a dar cuenta, como les dije, que el rombo del segundo no es igual al rombo del primero. Y la cúspide distopalatina, fíjense lo pequeña que es en relación con las otras 3, porque ya empieza o quiere desaparecer. Este es el dibujo de Welfel que nos muestra un primero y un segundo, que solamente les traje a colación para que vean la diferencia de la cúspide distopalatina del primero y la cúspide distopalatina del segundo. Pero aquí está la gran verdad. El primero tiene forma romboidal. Con 4 cúspides, la cúspide distopalatina es casi tan grande como las vestibulares, un poco menor nomás. El segundo molar superior, en donde el lado distal ya empieza a converger, la cúspide distopalatina es muy pequeña, no tiene puente de esmalte, no tiene forma romboidal, y aparte de eso las raíces empiezan a fusionarse un poquitito. Quiero determinar el lado en el primer molar superior. Por las raíces yo puedo ubicarme dónde está bucal y dónde está palatino, porque ustedes saben que son 2 raíces bucales y una palatina allá en la porción radicular. Cuando yo ya sé dónde está bucal, pongo el diente así. Y noten la convexidad de Mulreiter, que es uno de los dientes que más exagerada tiene esa convexidad de Mulreiter. Este es mesial y este es distal. Si aún así quieren confirmar, busquen la cúspide más grande. Esa va a ser la mesiopalatina. Si quieren irse por el lado opuesto, busquen la cúspide más pequeña de todas. Esa es la distopalatina. Después están cuestiones como qué cúspides une el puente de esmalte, la distobucal con la mesiopalatina, los ángulos agudos, los ángulos obtusos, en fin, pero es muy fácil saberlo por la convexidad de Mulreiter. En el segundo es aún más fácil. ¿Por qué? Porque aparte de la convexidad de Mulreiter, la cúspide, que es la que tiende a desaparecer, es la distopalatina, quiere decir que este es distal y que este es mesial. En ambos casos son dientes derechos, superiores derechos. Así que, y si les toca otra de las variantes, aquí les mostré. Estas son las otras variantes. En la variante trapezoidal, la cúspide más pequeña es la distopalatina. En la variante triangular, como son 3 cúspides nomás, las 2 cúspides bucales notan o pueden establecer aquí la convexidad de Mulreiter. Y en la variante elipsoidal es mucho más exagerada aún la convexidad de Mulreiter. Aquí está la variante elipsoidal en vivo y en directo. Acá está. Esta es la variante elipsoidal y fíjense la convexidad de Mulreiter. A partir de ahí establecen dónde está mesial, dónde está distal y dicen el diente es derecho o es izquierdo. Y si para los molares superiores es relativamente fácil, para los molares inferiores es aún más fácil porque hay una variante que hace a la lógica. Son 5 cúspides para el primer molar inferior, 3 bucales y 2 linguales, y son solamente 4 cúspides para el segundo molar inferior, 2 bucales y 2 linguales. No es poca cosa, una cúspide más. Porque el molar que tiene 5 cúspides, 3 bucales y 2 linguales es el primer molar inferior, es el único diente que puede tener 5 cúspides.
De las tres bucales, siempre la más pequeña de todas es la distobucal. Así que la caída de las cúspides va hacia distal, ya van a saber dónde está mesial, ya van a saber dónde está distal. El segundo molar inferior es un diente con 4 cúspides, predomina el diámetro mesiodistal. Es un diente de fácil reconocimiento por el número de cúspides. No se puede confundir con un molar superior que también tiene 4 cúspides, porque aquí predomina el diámetro mesiodistal y tiene solamente 2 raíces. La dificultad en este segundo molar inferior está en el lado. Enseguida les voy a mostrar. Aquí está la gran diferencia. Y no pueden equivocarse a partir de ahora. 5 cúspides, primer molar inferior. 4 cúspides, segundo molar inferior. Para determinar el lado, en el primer molar inferior, la caída de las cúspides. La cúspide menor de todas es la distobucal. Quiere decir que este es mesial y que este es distal. Y está en el reconocimiento del lado el problema con el segundo molar inferior. ¿Por qué? Porque es un diente que tiene 4 cúspides, yo ya sé eso. Pero ¿cómo sé cuál es bucal y cuál es lingual? Si son 2 raíces, una mesial y otra distal, no puedo saber tampoco. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que este es bucal y que este es lingual? Porque es ahí, para poder determinar el lado, tienen que poner la cara vestibular frente a ustedes. ¿Cómo van a ubicar la cara vestibular frente a ustedes si no saben cuál es vestibular y cuál es lingual? Bueno, el secreto está en esto. Pongan al diente desde proximal. Voy a mostrarles otra imagen que es más... Acá. Pongan al diente desde proximal, este es el segundo. ¿Y quieren saber cuál es vestibular y cuál es lingual? La cara que se inclina hacia oclusal y lingual un poco más que la otra es la cara bucal. Y si ustedes saben que este es bucal, entonces ya pueden poner el diente así. Y noten la caída de la convexidad de Mulreiter, pues yo ya sé que este es bucal, por lo tanto ya puedo saber dónde está mesial y dónde está distal, también por el tamaño cuspídeo. Las cúspides mesiales son mayores que las distales, pero primero hay que saber en este diente dónde está bucal y dónde está lingual. Bueno, ahora sí vamos a los dientes. Aquí están los dos, así como se ven, como los van a ver ustedes. 3 cúspides bucales y 2 linguales, caída de las cúspides hacia distal. Este es mesial, este es distal, este es un primer molar inferior. El segundo molar inferior tiene 4 cúspides, 2 bucales y 2 linguales. Busquen el lado bucal primero. Y una vez que encuentran el lado bucal, vean la convexidad de Mulreiter. Y acá, para terminar la clase de hoy, les muestro los 4 dientes. Primer molar superior, forma romboidal, 4 cúspides, puente de esmalte, las 4 cúspides de tamaño normal, incluso la distopalatina puede tener al tubérculo de Carabelli, tiene un canal radicular en la raíz palatina. Noten que casi no hablé de las raíces, porque el número es lo único que interesa aquí, pero en el primer molar superior las raíces son muy divergentes, muy separadas entre sí. El segundo molar superior es un diente que tiene las raíces un poco más fusionadas, pero siempre 3, y recuerden que este es el que puede presentar las 4 variantes. Una vez más aquí en la imagen les muestro la variante de compresión. Se estira el diente bucopalatinamente y noten que es muy pequeña la cúspide distopalatina. No tiene forma romboidal el segundo, no tiene. Tampoco tiene puente, no tiene tubérculo, en fin. Todo lo que el primero tiene, el segundo no lo tiene. Los molares inferiores es muy sencillo. 5 cúspides, 3 bucales y 2 linguales es un inferior. Noten que las 2 raíces bailan hacia distal, tanto en el primero como en el segundo. Que una raíz se inclina hacia distal y la otra no, les puede confundir, pero que las 2 raíces se inclinen hacia un lado es mucho más evidente. El segundo tiene la dificultad de encontrar primero cuál es bucal y cuál es lingual. Ponen al diente desde proximal así, y el lado que se inclina hacia oclusal y lingual es el lado vestibular. Bueno, estos son los molares, los 2 superiores, los 2 inferiores. Con los inferiores no deberían tener problemas, porque la lógica les dice que una cúspide más es relevante. Y en los superiores, el primero es, como es un diente que tiene una característica totalmente persistente, es de fácil reconocimiento. El segundo hay que encontrar y hay que conocer primero las variantes, ¿no? Bueno, con esto voy a dar por concluida la primera parte de nuestra unidad 1.9.